buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Menudo tema. Pues un tema que la verdad a mí me da mucho más miedo que cualquier otro, porque sí que es verdad que se está experimentando con todo este tipo de visión remota, lavados de cerebro y otro tipo de experimentos que no conoceremos porque se están llevando a alto secreto y de los cuales se filtra muy poca cosa. Eso sí que da miedo, que jueguen con nuestra mente y que jueguen con nuestra persona. Claro, porque la sensación que hay, y cuidado, este programa ni va a atacar a ningún país en concreto, ni ver en contra de nadie. Nosotros, nuestra única política, lo decimos siempre, la información. Y nos da la sensación de que en todos los lugares, todos los regímenes políticos, todos los regímenes militares, en todos cuecen habas. Y todos han querido tener acceso a esa especie de panacea que es: ¿se puede controlar la mente? ¿Se pueden comunicar elementos e informaciones de mente a mente? ¿Se puede saber qué hace el adversario, qué tiene el adversario, aunque haya un muro por en medio? ¿Pueden las ondas cerebrales, sean lo que éstas sean, traspasar velocidades sónicas y llegar a otro lugar? Hoy vamos a conocer a personajes, abrochar los cinturones, como los detectives psíquicos. Personas con nombres y apellidos que han trabajado para agencias de inteligencia, buscando desaparecidos, buscando hallazgos de todo tipo. Vamos a conocer quiénes son y qué fue de sus vidas. Programa de pura investigación esta noche, y tenemos un libro esencial, que no solo es de eso, pero que para mí a partir de ahora, yo es que lo estaba releyendo y estaba disfrutando de verdad esta noche, es una auténtica guía útil para saber cómo manejarnos por estos mundos tan extraños de la conspiración. Pues sí, como siempre, esta noche vamos a sortear entre todos aquellos que escribáis al 7640 palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis, vuestras opiniones, vuestras preguntas. Si habéis sido pues conejillos de indias de alguno de estos experimentos, también por favor escribírnoslo. Vamos a sortear 3 libros de Top Secret: Lo que los gobiernos ocultan. El autor Santiago Camacho, la editorial EDAF, El archivo del misterio. Estamos todos, ya lo hemos dicho, y además tenemos sorpresas. Antes de presentar a nuestros invitados, me gustaría que escucharais a Carlos Barroso, su voz peculiar, que nos introduce en este mundo, por lo menos en toda la primera parte, de tinieblas, luego también de luz, por supuesto, porque el cerebro nos puede dar luz. Ha habido experiencias. ¿Os suenan las palabras viaje astral? Vamos a hablar de eso. ¿Se puede motivar un viaje astral? Parece que parte de la ciencia dice que sí. Hoy vamos a estar entre la ciencia y el periodismo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Gordon Thomas es un personaje que está considerado, digamos, el máximo pope, quizá el más influyente, el que más heridas y ríos de tinta ha hecho correr con los libros a nivel mundial. Me estoy refiriendo, y no es nada fácil, que hable para los medios y que hable para los programas y que cuente sus investigaciones. Hoy tenemos ese lujo, y además ha sido gracias a una labor de acoso y derribo de nuestra compañera Katia Rocha. Katia, buenas madrugadas. Buenas noches. Todo un personaje, Gordon Thomas, ¿verdad? Pues mira, ¿para qué te voy a engañar? Yo le desconocía. Pertenece al mundo del misterio. Pertenece al mundo del misterio, y yo no conocía nada de él, así que cuando me tocó este encargo, pues tanto mi compañera Susana Miranda y yo, que ha sido la que me ha ayudado, empezamos a investigar en internet. Resulta que este señor ha escrito más de 40 novelas, libros sobre espionaje, guiones cinematográficos, experto en terrorismo, 45 millones de libros vendidos. 45 millones, uno de los autores vivos más vendidos del mundo. Sí, esto prueba mi ignorancia. Bueno, el caso es que Gordon Thomas, cuando él ha publicado aquí en España con Ediciones B, cuando hablamos con él en Irlanda, encantador. Siempre la gente más grande pues son los más amables, ¿no? Encantador. Es más, nos ha dicho en Milenio 3 que cuando queramos está dispuesto, que nos ha dado su móvil, su correo electrónico, su teléfono de casa, de despacho. Su experiencia personal, las torturas que él ha investigado, mujeres en Israel, muy duro los comentarios de Gordon en Europa Thomas, del Este. Cuando le grabamos la entrevista, la verdad que yo estaba sorprendidísima de las cosas que me contó y los horrores que describe en la entrevista y en su libro. Pues Katia Rocha estuvo detrás de eso, y luego estarás con las, que seguro que va a haber muchas y muy diversas, peticiones de los oyentes, ¿no? Perfecto. Venga, nos vemos. Gordon Thomas, que nos hablaba de esas siglas, MK Ultra, que seguro que muchos conocen y otros no. Y como aquí siempre lo digo, somos un grupo de ignorantes, pero eso sí, con muchas ganas de saber.
pues queremos ver qué es eso del MK Ultra. ¿Quién nos lo puede contar? ¿Quién puede introducir? El máximo especialista mundial. Madre mía, ¿cómo se te queda el cuerpo, Carmen? 45 millones de ejemplares vendidos, son muchos libros, ya y mucha influencia. Vender a algunos escritores esos libros. Con la 10ª parte me conformaba. Sí. Gordon Thomas, MK Ultra. ¿Qué se esconde detrás de esas siglas que es un mundo de auténtico terror en el que íbamos a penetrar? El proyecto MK Ultra fue el programa secreto más horrible que la CIA ha llevado a cabo jamás. Y era un intento de encontrar la respuesta al lavado de cerebro para ver si podían controlar la mente. Así, automáticamente, quisieron crear un equipo de asesinos que matarían. Y el programa duró muchos años. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos lo paró. Pero la evidencia de que este proyecto existió está ahí. He conocido mucha gente que han pasado por ese programa y que han sufrido terribles problemas mentales y problemas físicos. Estos fueron experimentos humanos en toda regla. Ellos buscaban personas que pudieran entrenar para ser asesinos. Esto fue, por supuesto, durante la Guerra Fría. Guerra Fría, pero ¿se quedó todo esto en la Guerra Fría? Vamos a hablar de sonidos extraños que hacen enloquecer, vamos a hablar de personas encapuchadas sometidas a radiación, vamos a hablar de personas que bajo hipnosis han cometido hechos de los que luego evidentemente han sido conscientes. La idea de tratar el cerebro como un autómata, ese poder inmenso del cerebro, manejarlo, es un viejo anhelo del ser humano, manejarlo a placer, siempre con oscuros objetivos, desgraciadamente. Santiago Camacho, buenas madrugadas, compañero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Creo que, bueno, es absolutamente innecesario presentar a Santiago Camacho, que es miembro de este programa y que cada madrugada de los domingos abre su peculiar despacho subterráneo donde caben todo tipo de conspiraciones. Hizo un libro que fue un revulsivo en España y en Sudamérica, que fue 20 grandes conspiraciones de la historia, lo publicó La Esfera. Ahora ha publicado un libro muy crítico, del que hablaremos, Las cloacas del imperio, muchas más obras, pero hoy la noticia tiene que ser top secret. Lo que los gobiernos ocultan, ni más ni menos, menudo subtítulo. Y aunque el libro tiene muchas más cosas, hay una parte dedicada a la manipulación mental. Historias de auténtico miedo. Y tú me contabas, Santi, que había una historia en concreto, y me gustaría empezar con esa historia, si te parece, gráficamente, porque ha habido doctores, científicos, militares, que durante muchos años han manejado el ser humano como cobayas humanas, con los métodos que ni siquiera podemos imaginarnos. ¿Tú cuando empezaste a informarte de esto, qué fue lo que más te sorprendió cuando te metes en esta espiral de información? Quizá esa historia que te voy a relatar con un poco de detalle porque lo merece. Y es porque es una historia que nos puede suceder a cualquiera. Uno piensa que un médico, una persona que ha hecho el juramento hipocrático, que en teoría está consagrando su vida a curar, pues caramba, no es capaz de hacer algo realmente malo. En Canadá, durante la época de este proyecto MK Ultra, empleado por la CIA, había un prestigioso psiquiatra, el Dr. Ewen Cameron, que dirigía una clínica en Toronto, creo recordar, y que bueno, pues era, ya te digo, una de las máximas autoridades, tanto universitarias como dentro del campo clínico, en el campo de la psiquiatría en Canadá. Una enfermedad psiquiátrica es algo de lo cual no podemos estar libre casi ninguno. Es un accidente como una enfermedad coronaria o cualquier otro tipo de mal. Por eso deseamos caer en las mejores manos posibles para que nos curen. Este hombre, en cambio, experimentaba con sus pacientes. Y cuando digo experimentaba, no es que les administrase determinados fármacos para que se curasen antes o tratamientos novedosos. Entre otras cosas, para buscar ese control de la mente que sus patrones de la CIA le exigían, tenía sedados a esos pacientes durante meses inmóviles, aplicándoles descargas eléctricas, todo tipo de drogas, torturas, cambios de temperatura, y luego se les despertaba. Muchos de ellos despertaron con una amnesia absoluta. Habían perdido su pasado, habían perdido todo recuerdo y conciencia de quién eran, habían perdido incluso la capacidad de andar, algunos de los casos, o cualquier atisbo de su identidad, el habla, todo.
eran bebés de 30, de 40, de 50 años. Santiago, que nos deja pues como siempre, con una andanada como estas. Este es la fotografía que en muchos lugares se ha adornado de gritos de locura, paredes almohadilladas como tantas veces nos han indicado las películas, pero claro, estaban siendo, digamos, esclavos de una política y de una idea, que era conseguir el dominio de la mente. Hablabas de descargas. ¿Por qué descargas en el cerebro? ¿Buscando qué, Santi? Buscando una reacción. Sí, lo realmente terrible de esta historia es que a lo mejor alguno de nuestros oyentes ha podido pensar que estábamos hablando de pacientes terminales, de personas que tenían una esquizofrenia, que tenían graves delirios. ¿Qué va? Estábamos hablando de personas que habían entrado ahí con una depresión posparto. Hay uno de los casos de una víctima que narra cómo tuvo que recuperar toda su identidad por lo que le contaron sus familiares, porque después de ese tratamiento de meses lo había perdido todo, incluida la capacidad del habla. Y se buscaba precisamente eso, la capacidad de borrar una mente como si se tratara de una cinta virgen. De un disco duro. Exactamente. Y luego grabar encima otra cosa, otra personalidad, otras instrucciones. ¿Cómo se te queda el cuerpo y cómo se le queda el cuerpo a nuestros oyentes, Carmen? Pues la verdad es que me imagino que igual que a mí, estas cosas sí que dan miedo. Y José Estepona, por ejemplo, nos dice: la verdad es que da miedo que nos puedan manipular a su antojo, muy fuerte. También nos pregunta Sergio, por ejemplo, desde Barcelona: ¿es cierto que hubo gente que sin saberlo y mediante una llamada de teléfono se les activaba para hacer algo? Ese era una de las claves del proyecto, la creación de asesinos, espías, agentes secretos que ni ellos mismos supieran que eran agentes secretos. Pero vamos a ver, o sea, alguien que como un autómata, como esos autómatas que hacía Juanelo Turriano y compañía en el siglo XVI, o sea, autómatas que se movían y que eran robots, que hicieran una acción que pretendía el dueño del experimento y que luego, digamos, también en esa experiencia de borrar, que no supiera qué actos había cometido. ¿Se llegó a hacer esto? Sí, se llegó a hacer esto, y de hecho además eso tiene innumerables ventajas que a nadie se le escapan para algunos servicios de inteligencia. Desde que si esa persona, si es capturada e interrogada, no tiene absolutamente que decir porque de nada se acuerda, hasta el hecho de que su actuación hasta ese momento en que es activado es perfectamente normal. Es una persona normal que tiene su trabajo, que tiene su familia, que no despierta ningún tipo de sospechas ni tiene ninguna actividad extraña, porque ni él mismo sabe al servicio de qué poderes está. Y esto que es muy difícil, con este tipo de terribles experimentos que hemos ido desgranando poco a poco, pues se fue depurando una técnica que consistía en combinar la hipnosis con la administración de drogas, con sesiones de lavado de cerebro exhaustivas. Lavado de cerebro, un momentito nada más, Santi. Digamos que la definición que nos encontramos en cualquier enciclopedia, para que la gente sepa qué es un lavado de cerebro, porque se habla muchas veces del término, ¿qué es exactamente un lavado de cerebro? Pues el lavado de cerebro es la aplicación sistemática de técnicas psicológicas para que una persona modifique su personalidad y cambie, sin saberlo, el hombre o la mujer no son conscientes de ello, pues cambian su manera de percibir, de pensar, de sentir y hasta de actuar. En la frontera del cerebro humano han ocurrido muchas cosas. Santiago, lavado de cerebro, ¿a partir de cuándo se sabe la experiencia de la MKUltra? Porque la sensación que hay es que, claro, hay muchos años de impunidad, ¿y cuándo empezamos a saber? Porque esto ha sido un escándalo en Estados Unidos. Sí, de hecho, MKUltra empieza a conocerse como tal a raíz de que en 1973 el senador Edward Kennedy promueve la creación de una comisión de investigación sobre experimentación ilegal de la CIA sobre seres humanos. Y se encuentra con experimentación ilegal de la CIA sobre seres humanos. Este es y no solamente en este campo, sino en otro tipo de cosas, desde pruebas con armas químicas, biológicas, nucleares, hasta pues experimentos como los que hemos descrito.
Y en esta comisión de investigación se va desgranando una historia que los propios congresistas estadounidenses no dan crédito. De hecho, el responsable de los servicios técnicos de la CIA, el doctor Stanley Gottlieb, que es un personaje pues digno de ser el supervillano de una película de James Bond, porque es realmente un ser siniestro que está detrás de muchas aventuras oscuras como esta, pues comete un acto absolutamente sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, que es todos los papeles que se le habían solicitado, todos los archivos que los congresistas, los representantes del pueblo le habían pedido, los quema. Y se pierden para siempre. Pero aún así, con los restos, con memorándums que habían ido de oficina en oficina relatando de refilón lo que se estaba haciendo, con los testimonios personales de las personas que fueron coaccionadas para participar como colaboradores en esos experimentos, con ese tipo de cosas, pues se llegó a desgranar una historia de experimentación con civiles completamente inocentes, completamente inadvertidos de que estaban siendo utilizados como conejillos de indias en todo tipo de ámbitos, reclusos, enfermos mentales y sobre todo una parte que estuvo a punto de hacer estallar una gran crisis en medio de lo que era la Guerra Fría, que era el interrogatorio exhaustivo de prisioneros soviéticos, de espías, de agentes capturados, en algunos casos hasta la muerte. Gordon Thomas nos hablaba de cuáles eran las torturas que él, en 20 años de investigación denunciando estos hechos, se ha encontrado. Hablamos de cualquier país, hablamos luego también del bloque soviético ejerciendo con la misma crueldad, hablamos de torturas crueles y de mujeres como cobayas también. Bueno, la tortura mental más cruel fue intentar desquiciarles. No hay duda de que hay mucha gente que formaron parte de este programa, que han sufrido los terribles efectos de daños en el cerebro. Hubo sujetos a los que cubrían las cabezas con capuchas, otros que fueron sometidos con productos químicos y radiaciones, a otros los tenían sin dormir más de 50 días. Vamos, que les sometían a horribles experimentos. La mayoría de estos experimentos se llevaron a cabo en Montreal, en Canadá. Fueron llevados a un hospital muy famoso llamado Allen Memorial Institute, que es parte de la universidad. Y estos experimentos trataban de averiguar cómo los chinos y los rusos habían llevado a cabo esos lavados de cerebro. Así que ellos construyeron réplicas de lo que ellos pensaban que podían haber hecho en la antigua Unión Soviética o en China. Y buscaron pacientes. La mayoría de ellos eran mujeres. Lo más horrible es que en el tema del control mental o lavado de cerebro usaron cientos de mujeres. Yo me entrevisté con alguna de esas supervivientes y ellas verdaderamente han descrito horrores que yo no podía creer que se hubiesen realizado en un país vecino de los Estados Unidos como Canadá. Viajando a lo más profundo del cerebro, y nos queda una hora impresionante. Vamos a hablar de mensajes subliminales, sus efectos en la mente, disposiciones de electrodos en ese cerebro, con animales, con personas. Por cierto, Carmen, rápidamente, antes de que Katia resuma lo que está diciendo la audiencia, tecléame, mira, esto que te pasa aquí en el papel, esta dirección, tecléamela un momentito. Bueno, pues ahí tenemos, ¿lo ves? Ahí tenemos en la pantalla del ordenador una página que engloba a grupos de ayuda de personas que se han asociado en diferentes países como víctimas de la manipulación mental durante la Guerra Fría. Hay escaneos de cabezas, implantes de microchips. Impresionante. Katia. Bueno, siguen esos mensajes al 7640, palabra clave milenio, 3 libros que sorteamos, 3 libros estupendos. Top Secret, editado por el Archivo del Misterio, de DAF, dentro de la colección de Iker Jiménez, bueno, de Santiago Camacho, que tenemos de invitado. Ese es el gran premio de hoy. Muchos oyentes preguntan por las SS, por los nazis, y también hicieron lo mismo. Otros nos preguntan, ¿se sabe de algún caso español?
Lo vamos dejando para que Santi va tomando nota, como siempre, y luego nos cuenta. También nos dicen, ¿podrían ser nuestros dirigentes políticos estar dominados mentalmente por otras personas? Nos lo pregunta José desde Puerto Llano. A veces lo parece, porque viendo la política, pero desde luego, menudo argumento para una novela, ¿eh? O lo pensé alguna vez, o que alguien manipule a los que están con el audímetro de las audiencias, ¿te imaginas? Así tenemos la sociedad que tenemos. Elena de Gijón nos dice, ¿por qué no hacéis un experimento con los oyentes? Escribir o hacer un dibujillo, a ver cuántos oyentes lo adivinan. También nos hablan de la hipnosis, si tiene algo que ver con esto. También nos preguntan por un proyecto ruso en el que utilizaban a niños con poderes mentales para que mataran a una persona con solo pensar en ella. Santi nos va a contar, y todos los especialistas, el doctor Rodríguez Delgado, catedrático de Yale, considerado la máxima autoridad en el siglo XX de la neurobiología, nos va a contar historias alucinantes. ¿Os imagináis a un doctor de bata blanca delante de un Miura con unos electrodos, Katia, y que cuando va a investirle a 2 centímetros se queda parado porque está emitiendo una serie de ondas? Nos lo va a contar el doctor Delgado. Vamos a disfrutar Viaje a lo profundo del cerebro, Milenio 3. Y yo hago el dibujo, Iker. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumba sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Sé, por ejemplo, aunque me odiarán por decir esto, que Israel ha realizado este tipo de torturas en prisioneros extremos. Ellos dicen que no buscan el control mental, que están buscando cuáles son los caminos que les llevan y cómo se rige su mente y por qué cometen esas personas terribles atrocidades como el caso de los terroristas suicidas. Pero con la gente que yo he hablado y han pasado por experimentos similares, electroshock, tratamientos con drogas y otros muchos. Aparte de Israel hay otros países, por ejemplo varios países en Sudamérica, que han utilizado este tipo de experimentación. Y en otros países hoy en día, bueno, China definitivamente lo hace, posiblemente algunos países de Oriente Medio como Siria, ciertamente Siria lo hace. Es una de las buenas haciendo esto y lo aprendieron leyéndolo en el proyecto MK Ultra. Estas descargas eléctricas que nos envía ahora Juanma Frasquet, no con ondas negativas, sino con ondas positivas, por supuesto, pero que fueron efectuadas durante muchos años para modificar conciencias. Gordon Thomas, bestseller mundial, 45 millones de libros, muchos de ellos de la otra cara de los servicios secretos. Algunos piensan que no se sabe cómo este hombre sigue vivo. Luego nos contará. Santi, interés en los nazis de nuestros oyentes, 7640 Carmen. La esvástica aparece siempre en estos temas de manipulación mental. Siempre está la figura de Hitler y del nazismo por en medio. Pues es una pregunta muy inteligente y que viene muy a cuento, porque realmente sin la colaboración de los nazis, el proyecto MK Ultra jamás hubiese existido o jamás hubiese tenido la forma que tenía después. Y es que MK Ultra empieza justo donde lo dejaron los nazis, pero no por otras personas, sino en muchos casos por los mismos. Y es que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y con el problema de la Guerra Fría planteado sobre la mesa, la amenaza soviética, pues hubo bastantes pocos escrúpulos a la hora de perdonar los pecadillos o los pecadazos en este caso de determinados individuos cuyos conocimientos sí podían ser útiles en esta nueva etapa, y muchas personas que tendrían que haber estado sentados en los banquillos de Nuremberg acabaron formando parte de esa siniestra división de servicios técnicos de la CIA y siendo de alguna manera incluso los ideólogos de este tipo de experimentos, con lo cual no es de extrañar que si se experimentaba con prisioneros judíos durante la Segunda Guerra Mundial, pues estas personas y los que fueron sus discípulos pues no hubiesen mal experimentar con civiles que pasaban por allí y que no tenían absolutamente culpa de nada. Ahora me gustaría conectar a estas horas 2 y 12 de la madrugada, y tenemos que agradecerle de verdad la deferencia, porque se hablaba de esa aventura alucinante de un doctor español que, ya que hablamos de cerebros, estaba inmiscuido en lo que se llamó en su época fuga de cerebros durante el franquismo, y se hablaba de un científico
cuyos experimentos peculiares estaban llamando y mucho la atención de los más sabios. El New York Times, ni más ni menos, en su reportaje principal del 17 de mayo de 1965, titulaba así: Matador detiene a un toro bravo con la ayuda de una radio. Esto que, como siempre digo, es una mera noticia, aunque sea el New York Times, no deja de ser una noticia de un suceso, implicaba un antes y un después en el mundo de la manipulación cerebral. Demostraba que, por lo menos en el año 65, se estaban ya manejando con soltura cerebros con pequeños receptores, cerebros de bestias como un toro de Lidia, embistiendo. Vamos a hablar de aparatos concretos creados por este... A mí me parece genial el doctor, lo que pasa es que estuvo metido en muchos fregados y ahora lo veremos. Doctor Rodríguez Delgado, catedrático en Yale, director del área de neurobiología de la Universidad de Madrid. Creó el estimorreceptor, ese era el aparato. Emitía una serie de ondas por electrodos y ahora estamos imaginándonos todos la imagen de esos redondeles de plástico o de metal a veces puestos en el cerebro, en este caso dentro de un toro de Lidia. Más o menos, lo leo muy rápidamente para que imaginéis la escena. El New York Times decía lo siguiente: el sol de la tarde se colaba por encima de las altas barreras de madera del ruedo, cuando el toro bravo se lanzó contra el desarmado matador, un científico que nunca anteriormente se les había visto con un toro de Lidia. Pero los cuernos del animal, que se había arrancado, jamás alcanzarían al hombre que se encontraba detrás del capote rojo. Momentos antes de que tal cosa pudiera suceder, apenas unos centímetros, el doctor Delgado presionó el botón de un pequeño transmisor de radio que llevaba en su mano y el toro se frenó en seco. Entonces presionó un segundo botón del transmisor y el toro, obedientemente, se dio media vuelta y se alejó trotando. Esto se hizo con humanos. ¿Hay sospechas de que se hacía con seres humanos? ¿Para qué? ¿Para qué misiones? Se ha estudiado desde, por ejemplo, la Universidad de Yale para estimular los fenómenos paranormales. Se han hecho experiencias de contacto, de transmisión de pensamientos, de ver cosas a miles de kilómetros. Doctor Rodríguez Delgado, buenas noches. Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros. Mire, es que mucha gente me está preguntando, está escuchándole atentamente aquí en el estudio, ¿sí? Y muchos recuerdan, los más veteranos, un experimento que me encantaría que fue, claro, muy sonado, y que me encantaría que usted desarrollase o contase a nuestros oyentes. Un experimento que usted realizó con un toro de Lidia. Ah, bueno. Y nos gustaría mucho que nos lo contase. Pues mira, el interés es siempre el mismo. Saber un poquito más de cómo funciona el cerebro. ¿Sería posible hacer seres humanos menos agresivos, estimulando las zonas que inhiben la agresividad? Bueno, yo esto lo he hecho en gatos, en monos, en gibones, hasta en seres humanos. Pero ¿sería posible elegir el animal criado, educado para ser agresivo? El toro de Lidia, caramba. Bueno, pues esto... Había una finca, la finca de la Alamerilla, en Córdoba, que ahí pues tienen pues toros de raza, toros de Lidia, toros sumamente agresivos. La pregunta era, ¿sería posible un toro bravo el inhibir su agresividad y entonces que en vez de vestir a la capa, que se quede tranquilito? Pues sí, señor, eso es lo que hicimos. Uno de mis ayudantes era el cordobés. Los toros son agresivos, peligrosos. Y entonces, implantando electrodos dentro del cerebro de un toro de Lidia y activándolos por control remoto, por radio, entonces yo demostré públicamente que era posible el amansar al toro de Lidia, quitarle la agresividad. Si esto lo hago yo con el toro, ¿será posible hacerlo con el chimpancé? ¿Con los seres humanos? Pues sí es posible. Hay zonas en el cerebro, concretamente la cabeza del núcleo caudado y el septum, que son zonas inhibidoras que inhiben no solamente la agresividad, sino también la depresión. ¿Será esto entonces terapéuticamente, curativamente aplicable? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que esta estimulación eléctrica del cerebro tiene una inmensa posibilidad terapéutica en el futuro, y que es una cosa que bueno, ahora ya se está empezando a hacer. Ahora, lo que es necesario es hacerlo
sin electrodos implantados, desde fuera. ¿Es esto posible? Pues hombre, es difícil, pero sí es posible. ¿Se sigue investigando, doctor, en ese campo en el que usted fue pionero? ¿Se sigue ahora mismo investigando? Pues, hombre, en los toros de Lidia no. Que era jugarse la vida, ¿no? En otros animales sí, claro. Las zonas inhibidoras de la agresividad, esta es una parte importante de la investigación científica actual. Sí, se sigue investigando. Y al revés, en seres humanos se nos ha hablado muchas veces, doctor, de proyectos más o menos siniestros, yo no sé qué parte hay de la literatura y de verdad, pero de programación mental, de hipnotismo, de lavado de cerebro y de búsqueda, quizá incluso no de inhibir la agresividad, sino al revés. Por lo menos eso se ha contado o eso se ha legendarizado. ¿Hay parte de verdad? Quizá se hablaba en la Guerra Fría de este tipo de programas, doctor. Sí, claro. De igual manera que puedes inhibir, puedes aumentar. Las zonas, la sustancia gris central, por ejemplo, es una zona que aumenta la agresividad. Recuerdo que cuando estaba yo trabajando en Yale, en Norteamérica, pues vino un periodista bastante famoso, Augusto Asía, quizá todavía algunos lo recuerden, y estábamos con un gatito, ay, mansito, un encanto, y Augusto Asía lo estaban acariciando, ay, qué gatito más mono, y dije, oye tú, cuidado, que le voy a estimular la zona, la sustancia gris central, y entonces se va a volver agresivo y peligroso. Hombre, no, este gatito es una monada, es un encanto. Bueno, cuidado, lo estimulo. Lo estimulé, y entonces el gato se puso furioso, se puso a pegar bocados, le mordió un dedo al pobre Augusto García, estaba sangrando. Es decir, que sí es posible, con las zonas adecuadas del cerebro, el disminuir zonas inhibidoras o aumentar zonas agresivas, la conducta agresiva por estímulo eléctrico del cerebro. Sí es posible. Ahora, ¿es posible hacer esto sin electrodos? Eso es lo que ahora estamos intentando investigar y resolver. Yo creo que sí, pero bueno, esto es necesario demostrarlo experimental, científicamente. Doctor, se ha hablado mucho también de servicios de inteligencia como la KGB, por ejemplo, o la CIA en su época, en el que, claro, estaban en ese periodo, bueno, pues angustioso de Guerra Fría y que se hicieron ese tipo de experimentos. ¿Se llegaron a hacer con personas experimentos? No con animales, me refiero con personas. Que yo sepa, no. Ahora, con animales sí. Es más, yo he tenido visitas de los científicos soviéticos, de los científicos chinos, que estaban intentando, ¿será posible que estos estudios científicos tengan aplicación guerrera? Y recuerdo en una de mis conferencias, una persona del público me dijo, doctor Delgado, ¿es verdad o no que a usted le ha apoyado las fuerzas militares, la Air Force y la Navy americana? ¿Es verdad eso? Dije, hombre, pues sí, eso es verdad, porque esta gente estaba interesada en la ciencia, y sí. ¿Usted cree, con toda una vida dedicada a ese mayor misterio del mundo, seguramente, que es el cerebro humano, que hay facultades como las facultades extrasensoriales, que el cerebro todavía humano es capaz de hacer cosas que no se comprenden? La percepción extrasensorial. Ahí va. ¿Será eso posible? ¿Será posible la comunicación? Pues mira, ¿es el radar una comunicación extrasensorial? Pues lo es. ¿Es la radio que está haciendo este señor que se llama Iker Jiménez, es extrasensorial? Pues hombre, en cierto modo sí, porque me está llegando por un aparatito, que es el teléfono o la radio o lo que sea, de manera que ¿será posible educar en el futuro seres humanos con mayor sensibilidad para que puedan percibir los pensamientos de otros? Pues mira, ahora ya podemos empezar a ver cuáles son las zonas cerebrales que se iluminan cuando nosotros pensamos, cuando decimos la verdad o cuando decimos la mentira. Así es que el futuro es imprevisible, pero yo creo que sí que será posible una comunicación sin palabras, sin gramáticas, con ideas. Ideas sí, y sin radios, Doctor Rodríguez Delgado, doctor en neurobiología, el auténtico pionero y la auténtica autoridad mundial. Un abrazo muy fuerte, doctor, mucha suerte, y aunque es usted un joven veterano, pues muchos años más de investigación. Muchas gracias, hombre. Gracias, doctor. Gracias. Pues realmente todo un personaje, el doctor Rodríguez Delgado. Yo querría enviar un pequeño mensaje, una postdata, a tanto científico, a tanto energúmeno, a tanta persona delirante de la televisión, de algunos
programas que desde luego avergüenzan a cualquiera que hable de las capacidades del cerebro extrasensoriales, también a más de un sabio de estos que dicen que la ciencia ciencia no, catedrático de la Universidad de Yale, considerado el más importante aportador a la neurobiología y a la neuropsiquiatría en España y en Estados Unidos en este siglo, doctor Delgado. Analizado un poco lo que nos decía este hombre, él cree que será posible la comunicación de pensamientos, leer el pensamiento de otro, la telepatía. Santi, se jugó la vida este hombre, en el 65, delante de un toro, y lo paró en seco unos centímetros de su pecho, los cuernos. No, y de hecho, te aseguro que lo que acabamos de vivir ahora mismo es histórico. Cada teórico de la conspiración, cada persona que ha tratado este tema, tener al doctor Delgado hablando sobre este tema, te aseguro que te envidian en este momento. Y es que el doctor Delgado es una de esas personas que vale mucho por lo que sabe y por lo que dice, pero vale mucho más por lo que calla, porque durante todos esos años... Ha admitido que trabajó con la CIA y con la... Y bueno, evidentemente no puede hablar de la naturaleza de todos los trabajos que llevó a cabo ahí. Hay un acta de seguridad nacional, hay un acta de secretos oficiales, firmó una serie de compromisos y lógicamente no. Pero fíjate que si una persona que trabajó en esos proyectos secretos, que estuvo tan involucrado y que llegó a ser la máxima autoridad mundial sobre el tema de la mente, nos habla de que es posible la comunicación extrasensorial, ¿qué contenido tendrían esos proyectos secretos? Casi nada. Y si en el año 65 se controlaba de esta forma el cerebro de una bestia de 700 kilos, ¿qué no se podrá hacer ahora, 40 años después, con lo que ha avanzado la tecnología? A mí sé que hay gente que ha criticado al doctor Delgado, porque hay gente que incluso afirma que hubo experimentos muy concretos con humanos. Hubo uno que se demostró que es alucinante. Desde una isla, y lo recoge perfectamente Santi en su libro Top Secret, lo que los gobiernos ocultan, de EDAF, que hoy sorteamos 3 ejemplares, os aseguro que merece mucho la pena. Él habla del experimento de la isla Hall en Bermudas. El doctor Delgado, con varios componentes, pusieron electrodos a varios gibones, a varios este tipo de simios de la otra isla a varios kilómetros, y controlaban su actitud a varios kilómetros. Les hacían sentir hambre, les hacían pelearse a kilómetros de distancia. A mí me sigue pareciendo entrañable la imagen de un hombre con bata blanca delante de un toro, parándolo con una especie de pequeño computador de la época, ¿no? Este hombre con el que hemos hablado causó un revuelo mundial, sobre todo en Estados Unidos, epicentro de los estudios de la mente, cuando en el año 69, pensad lo que os digo, 69, hizo un libro. ¿Sabéis cómo se llamaba el libro? Pensad bien en el título, lo que implica para aquella época: El control físico de la mente humana. Vamos a cambiar un poco el tercio. Hemos hablado de personas borradas, personas convertidas en asesinos o en ejecutores de trabajos de espionaje desagradables, personas que volvían en sí y no sabían lo que habían hecho. Como decía Santiago, personas que eran devueltas como bebés de 40 años. Esto ha provocado un sinfín de revuelos judiciales y sigue la historia de MKUltra. Pero no menos cierto es que Santi nos habla en su libro, en sus investigaciones, de proyectos como Scangate, que luego se llamó Stargate, Puerta de las Estrellas, proyectos donde se intentaba positivamente estudiar el desarrollo del cerebro, que tuvieron que ser secretos, imagino que por la imagen que tienen todos estos temas. 25 millones de dólares, año 95, el Senado asegura que patrocinó una de estas investigaciones durante años. Algunas vamos a descubrirlas ahora con la ayuda de Santiago Camacho, con la ayuda de todos vosotros y vuestras preguntas. 65% de aciertos en cosas que tenían que ver incluso con personajes que adivinaban cosas que estaban en el espacio, emisión de ondas, algo alucinante. Pero, si me permitís, vamos a recordar brevemente un momento en que con nuestro compañero Javier Sierra recordábamos unas músicas. Sabéis que en este programa la música es esencial, pero dicen que hay músicas, Carmen, no sé si lo sabías, claro que lo sabías, que hay músicas que son capaces de provocar estados alterados de conciencia y provocar viajes astrales. Sí, conocía que... ¿Te acuerdas de aquella música? Claro que además la pusimos aquí. Esa música nos la trajo, me acuerdo, el disco Javier Sierra, el director de la revista Más Allá, y es cierto que se pretendía pues que controlaban y que daban mensajes, igual que mucha gente que nos pregunta sobre los mensajes subliminales en algunos centros comerciales, que decía que ponían esas músicas para que la gente comprara compulsivamente, incluso también pues en algunas sesiones de cine donde entre los fotogramas de las películas se incitaba a consumir determinada bebida o incluso pues a comer más palomitas. Son las 2:28 y
me ha aguantado mucho, haremos un programa sobre eso, sobre el tema de solamente la publicidad subliminal, el efecto subliminal, que en parte también es lo que estamos hablando hoy, con electricidad, con radiaciones en los casos más agudos y con cambios completos de la personalidad. Pero si os parece, Santi y Carmen, vamos a recordar a cómo era aquella música hecha por un técnico de sonido norteamericano que cambió su vida y la de muchas personas, generando una serie de sonidos que, según se probó en varios experimentos en laboratorio, lograban que las personas tuvieran lo que se llama cambio astral o viaje astral. Es más, en el año 2002, a finales del 2002, la agencia Reuters hablaba de que en Ginebra, en el Hospital Central de Ginebra, se había logrado con ciertos electrodos, con músicas y condicionando algún tipo de elementos cerebrales, que una mujer, se daban los nombres, los datos, tuviera la sensación de desplegarse del cuerpo y de verse ella misma, una visión que puede ser muy placentera o muy terrible, en la cama, el viaje astral. Vamos a recordar aquella música mágica, científico-mágica, que provocaba estos fenómenos, y ahora con Santi vamos a penetrar en ese mundo. Viajes astrales, visiones remotas, telepatía. ¿Qué es esta música, Javier? Bueno, esta música es una música que ha sido diseñada con una tecnología muy especial. Se llama emisync y supuestamente, si se escucha en las condiciones adecuadas, a través de auriculares con un tono elevado, puede llegar a provocar casi un milagro, que es la sincronización de la actividad de nuestros dos hemisferios. Los dos hemisferios cerebrales funcionan cada uno con una frecuencia distinta. Escuchando esta música, que tiene acordes distintos, digamos por el lado derecho y por el lado izquierdo, podría llegar a estimular y a estabilizar la frecuencia a la que trabaja nuestro cerebro y provocar una salida astral. Esto comenzó a investigarse en los años 50, cuando a finales de esa década un ingeniero de sonido llamado Robert Monroe comenzó a tener experiencias espontáneas de salida fuera del cuerpo. Se asustó mucho. Él en su casa, cuando se acostaba, sufría extrañas parálisis y de repente se veía como de golpe saliendo fuera de su cuerpo. Una historia que se repite, como decimos, en toda la humanidad, ¿no, Javier? Exacto, vernos a nosotros mismos, por ejemplo, saliendo de la terrible cama. Experiencia. El verse en la cama uno mismo es una terrible experiencia para quien no conoce estas cosas. Y Robert Monroe pensó durante muchísimo tiempo que tenía algún tipo de enfermedad incurable. Incluso se llegó a pensar que podía tener un tumor cerebral o algo así. No tenía nada, pero él se dio cuenta de una cosa, que cada vez que se producía ese fenómeno había una vibración en el ambiente. Él escuchaba como un sonido dentro de su cráneo. Como era ingeniero, sintetizó esos sonidos, los estudió, los colocó en orden y los aplicó a personas aparentemente normales. Pues bien, 1 de cada 4 de esas personas, escuchando los sonidos de Robert Monroe en la secuencia que él programó, tuvieron salidas de su cuerpo. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Estoy convencido de que esta música que nos pone el maestro Juanma Frasqueta en la nave del misterio tiene esos mismos poderes, esa música relajante. Santiago, en proyectos como Scangate, Stargate, de los que hablas en tu libro, hablas de habitaciones grises. Por supuesto, todo esto ha sido secreto durante décadas. Se ponían músicas como esta y se dejaba a algunos sujetos muy concretos concentrarse. Vamos a escuchar un momento. Y si te parece, Carmen, ahora haces un dibujo sencillo con esta música, vamos a hacer la experiencia y a ver si adivinan. Intentan concentrarte. Oye, vamos a hacer en radio en vivo, experiencia en vivo. No. Haz un dibujo y, como dicen los oyentes, que querían ver si ellos, bueno, que se concentren con esta música y a ver si lo aciertan. Ya lo había hecho, pero voy a pensar en él, ¿vale? Venga. Santi, una música muy especial, acordes muy especiales, la música es mágica y seguro que unas son negativas, un día hablamos, ¿recuerdas? Contigo de la música macabra y negra, y esto desde luego es positiva. ¿Qué ocurría en aquellas habitaciones de los proyectos Scangate, Stargate? ¿Qué se hacía con aquella gente? Con aquella gente se hacía algo apasionante, que era la posibilidad de que personas normales, como tú, como yo, como cualquiera de nuestros oyentes, adquirieran la capacidad de tener información a distancia, adquirieran lo que podríamos llamar, simplificando mucho, clarividencia.
Y además era importante que no fueran personas dotadas especialmente, que no fueran videntes, que no fueran... Qué curioso, eso no lo sabía yo. Pensé que elegían... No, precisamente de lo que se trataba era de desarrollar una técnica. Igual que se entrena a un civil normal y en 6 meses se lo convierte en un soldado de élite, pues igual la idea era coger a un civil normal y en 6 meses convertirle en un soldado psíquico. Y realmente se obtuvieron técnicas y formas de potenciar esas capacidades internas del ser humano asombrosas. Muchas de ellas efectivamente implicaban el sonido, la sintonización del cerebro con diferentes frecuencias sonoras. Otras, en cambio, hacían uso de la luz, de estroboscopios que lanzaban destellos luminosos a una determinada frecuencia, y el cerebro, por un acople de sintonía, pues empezaba a funcionar a ese ritmo de frecuencias y a obtener resultados. Y la verdad es que los resultados fueron asombrosos. Estos espías psíquicos, en las pruebas realizadas, y aquí sí que me uno a tu alegato en pro de la ciencia, que muchas veces se ha ocupado de estas cosas, experimentos y técnicas que se desarrollaron en la Universidad de Stanford, por ejemplo, que fue la beneficiaria de buena parte de esos 25 millones de dólares, en la Universidad de Durham, que también es un centro docente muy prestigioso de los Estados Unidos, y en los cuales personas científicas, con formación científica, catedráticos, personas que sobre todo tenían una mente abierta a la hora de vivir sus profesiones y su investigación, pues se lanzaron a lo más apasionante que puede hacer un científico, a explorar lo desconocido. Claro que sí. Ahora mismo viene Katia con vuestras preguntas. Vamos a dejar un momento esta música porque es alucinante, música mágica auténticamente, y cada uno tendrá una imagen en la mente. Quizás algunos piensen en el dibujo de Uri Geller, Carmen, esta noche, haciendo el dibujo. No despistes. Habla de... Santiago habla de espías psíquicos, qué término, y visión remota. Vamos a saber qué es todo eso. Pero yo no sé por qué, cuando he escuchado esta música, ¿sabes qué me he acordado yo? Pues me he acordado de un viejo templo egipcio donde se adoraba a los Ba. Los Ba eran hombres con cabeza... pájaros con cabeza de hombre. Salían del cuerpo. Era una representación del alma saliendo y viendo el propio cuerpo, lo que sería un viaje astral. Y se les conseguía ver, o dicen los estudiosos que se les conseguía ver, tocando una serie de instrumentos muy concretos del antiguo egipcio. Música mágica en las pirámides, observando a los Ba, ¿os imagináis? ¿A ti la experiencia del viaje astral inducida por sonidos te daría miedo, Katia? Pues sí, claro, bastante. Bueno, me iba a preguntar una buena. Cuéntanos qué dice la gente 7640. Pues lo primero, Iker, esos mensajes al 7640, muchos oyentes preguntan qué pasa en Semana Santa, si vamos a trabajar. Como ya es un clásico, pues sí, trabajamos como siempre. El viernes, día 9, Viernes Santo, vamos a hacer un especial de 9:30 a 11 de la noche. Después, a ver si nos da tiempo a cenar algo, y de 1:30 a 3 volvemos otra vez en directo en los dos programas. ¿El tema? La pasión de Jesucristo, tremendo. Además, para los oyentes de Madrid, el jueves, día 8, Carmen Porter va a estar en el programa local de Madrid contándonos más de la pasión de Cristo. Y con su libro magnífico, La Sábana Santa, fotografía de Jesucristo. Pero no hay más. Mariano Revilla está liando un tinglado impresionante. 20 actores. Sí. 20 actores. La cadena SER, como decían, la un pasión... Un saludo para su mujer, que no se nos enfade. la pasión... Sí, porque el hombre ya sale de aquí a las tantas, ¿no? Y bueno, los actores, 20 de ellos, gente del equipo de producción de la SER, gente de la redacción, bueno, de verdad que fue emocionante. Todo el mundo entusiasmado en colaborar, ¿eh? Yo nunca había visto trabajar así un cuadro de actores. Me transportó a la época en la que yo escuchaba, claro, los porretas de niña, ¿no? Maravilloso. Con Paco Barrero entre ellos, o Primitivo Rojas, con gente de la redacción y con los alumnos de la Universidad de Salamanca que contribuyeron en recrear la pasión de Jesús. Tendremos jueces forenses día 9 de abril, viernes, de 9:30 a 11 y de 1:30, como siempre, a 3.
preparen las grabadoras porque hay muchos oyentes que nos piden que hagamos un especial con todas las dramatizaciones para grabárselas todas juntas. Bueno, siguiendo con el tema de hoy, oyentes que nos preguntan que no entienden cómo puede ser que un gobierno pueda hacer esto y muchas cosas peores y nosotros vivir en la ignorancia. Lo pregunta Álvaro García de Valencia. Que pasa con casi todo, ¿no? Sí, y además no es un gobierno, es que realmente este tipo de experimentos los han llevado a cabo los servicios secretos de prácticamente todos los países del mundo. Acordémonos que el CSID, el antecesor de nuestro Centro Nacional de Inteligencia actual, fue pillado hace unos años por el diario El Mundo en un renuncio experimentando con indigentes a los cuales se les administraban diversos narcóticos para ver qué efecto hacían. Fue lo que se llamó la Operación Mengele. Fanny de Castellón dice, es maravilloso las cosas que nuestra mente puede hacer, ¿por qué no se preocupan en desarrollarlo en lugar de querer manipularlo? Ahora vamos a hablar de eso, ¿verdad, Santi? Hemos hablado del lado oscuro y ahora del desarrollo. ¿Qué se consiguió desarrollando la mente, buscando la visión remota? Rafa desde Ferrol, ¿era consciente el gobierno canadiense de los experimentos de Montreal? ¿No era más seguro hacerlos en los Estados Unidos? Yo creo que en este tema, Santiago, al final casi nadie, todo el mundo se quitaba el ascua de su sardina y lo que hacían era, ya pasar el tiempo y 20 años después se saben las cosas, como con las radiaciones a cuerpos humanos, ¿no? Sí, de hecho todo el asunto tiene una pátina de surrealismo y de cinismo absolutamente increíble, porque hay un dato que no he dado antes, pero que es casi de lo más estremecedor de toda esta historia, que es que este sujeto, este doctor Ewen Cameron, en su tiempo perteneció al tribunal de los juicios de Nuremberg. El que juzgaba los crímenes de guerra de los nazis luego cometió exactamente lo mismo. Bueno, otros oyentes nos recomiendan películas, Una conspiración del últimamente muy polémico Mel Gibson y también El escorpión de Jade, ya más en clave de comedia, de Woody Allen. De un ladrón hipnotizado, ¿no? Sí, efectivamente, pero muy graciosa. Jaime de Granada dice, vaya tema más apasionante. Yo realmente creo que en cierta medida todos nos controlan mentalmente. El control de las masas, sobre todo con la publicidad, para eso trabajan. David Pons de Barcelona, ¿qué sabéis sobre la operación Ofen que llevó a cabo la CIA y que esperaban explorar el mundo de la magia y lo paranormal? Muchas de ese tipo, ¿no? Sí, de hecho, durante la Guerra Fría no se desdeñaba tocar ningún palo, cualquier cosa que pudiese ser útil, aunque fuera una esperanza mínima para conseguir el objetivo que era ponerse por delante en cualquier campo de la Unión Soviética, se experimentaba. Y de hecho, esa es posiblemente una decena de experiencias secretas que nos parecerían absolutamente demenciales, porque realmente se gastaron cantidades importantes de presupuesto en cosas que o bien no tuvieron demasiado resultado, o bien eran directamente estrafalarias, como directamente utilizar el vudú como arma, cosa que parece casi de TV y sin embargo se probó. El vudú como arma. Seguimos luego, Katia, al final con todos los ganadores y con más preguntas, porque ahora vamos a saber qué pasó con, por ejemplo, el telón de acero y los experimentos de visión remota y esa gente tan extraña. Carmen nos va a contar algunas de sus vidas. Los espías psíquicos, ¿quiénes eran? Por cierto, Carmen, ¿qué era la visión remota? Lo que sabemos de ella, porque claro, es un concepto en el que imagino caben muchas cosas. Antes de nada, Iker, me están llegando muchos mensajes sobre el dibujo que he realizado y por ahora no he acertado ninguno. O yo transmito muy mal telepáticamente o nuestros oyentes no tienen esa percepción. Habrá que hacer un programa solo de telepatía. Líneas ondulantes, una niña, una mariquita, el insecto, triángulos, un árbol, lo más básico, un gato. ¿No? Pues no es nada de eso. Bueno, que sigan pensando. Carmen, vamos con la visión remota. ¿Qué nos ha llegado? ¿Qué sabemos? ¿Cuál es el concepto? Pues se trata de una habilidad por la que una persona a la que se denomina visor puede percibir objetos, personas o acontecimientos que se encuentran alejados de él en el espacio o en el tiempo. Para ello, lo único que utilizan son sus habilidades psíquicas. Al parecer, todos los seres humanos tenemos el potencial natural para recibir esa información utilizando tan solo la mente. La Asociación Internacional de Visión Remota, que se fundó en 1999, aseguró que fue una técnica desarrollada como técnica militar, secreta, de espionaje psíquico durante la Guerra Fría. A finales del siglo XX, la CIA invirtió unos 25 millones de dólares para investigar sobre el funcionamiento psíquico y encargó al Instituto de Investigación Stanford que desarrollara una técnica eficaz que se pudiera utilizar para obtener una información precisa independientemente de dónde se encontrara esta. Estuvieron trabajando en experiencias extracorporales y percepción extrasensorial, pero se centraron sobre todo en esta última, que con el tiempo pasaría a llamarse control de visión remota. ¿Qué sabemos del resultado de aquellos experimentos de control de visión remota, Santiago?
Pues sabemos cosas realmente increíbles. De hecho, se hicieron varias demostraciones, entre otras cosas, pues lógicamente, ya que el Pentágono ponía dinero, pues había que convencerle de que estaba obteniendo resultados. Y, por ejemplo, una de las demostraciones realmente más pasmosas fue coger a uno de los sujetos experimentales que estaban teniendo pues resultados más prometedores y en una de las salas de guerra del Pentágono, estas salas que salen de las películas con unas pantallas enormes, pues hacerle situar la ubicación exacta de una serie de submarinos nucleares soviéticos que ya se sabía por los satélites dónde estaban, es decir, no había posibilidad de fallo. Lo increíble es que de una lista de 14 acertó 10. La ubicación exacta, las coordenadas precisas en los 7 mares del mundo. Auténticos hombres que vieron cómo su cerebro se agrandaba, se agigantaba, desde luego, con un poder que nos sorprende. Incluso tú recoges datos de Ingo Swann, que luego se especializó en psicología, y que en ese proyecto ScanGate, que luego se llamó Stargate, Puerta de las Estrellas, si no recuerdo mal, tuvo un 65% de aciertos, pero que incluso en la época de la Pioneer 10 aseguró que él veía una serie de cosas de Júpiter, creo que una serie de anillos, de elementos, de cinturones, que luego se comprobaron que eran ciertos y causó una expectación tremenda, ¿no? Sí, efectivamente, porque como muy bien ha dicho Carmen en la introducción, se podía prácticamente investigar todo. O sea, el potencial de la técnica de visión remota era increíble, porque no había límites, no había ni límites espaciales, por lejos que estuviera el objetivo se podía acceder a él, ni límites temporales, se podía acceder a cosas de otras épocas pasadas. Y lo realmente increíble era eso que comentábamos al principio, que todas estas personas, incluido el propio Ingo Swann o el coronel David Morehouse, que han sido posiblemente las dos personalidades... ¿Un coronel? Sí, llegó a coronel al final, en el momento de los experimentos pues era un oficial de menor rango. Que son posiblemente las dos personalidades que más han sido relevantes en esta historia, no tenían un background anterior de psíquicos, eran personas que uno era un militar normal que había hecho su academia militar y ya está, y había caído en esto pues por cuestiones del servicio, y el otro pues era un psicólogo que había experimentado en cosas alternativas, pero que realmente no se había revelado como un vidente, y a raíz de ser entrenados en esta técnica con perseverancia, eso era una cosa lógicamente que el desarrollo duraba meses, y con trabajo pues se conseguían unos resultados increíbles, sobre todo resultados gráficos, porque muchos de los objetivos eran, por ejemplo, reproducir imágenes que ya se tenían de satélites espía. Recuerdo una en concreto de una grúa que se utilizaba para sacar misiles de un silo nuclear en alguna parte de Siberia y ponerlos en la rampa de lanzamiento, que claro, pues un cuadradito, una figura trapezoidal, una cosa extraña, dices, bueno, esto puede ser cualquier cosa, pero cuando se te pone delante la fotografía tomada del satélite, la estructura, sin tener en cuenta el entorno, el paisaje, la estructura en concreto era idéntica, exacta. Realmente asombroso. Visión remota, espías psíquicos, búsqueda de desaparecidos incluso. Escuchamos a Carlos y penetramos en este otro archivo alucinante del juego del hombre y la mente en este último... En la SER. Vamos a conocer la historia, pequeña biografía, de algunos de los detectives psíquicos o espías psíquicos que pasaron a la historia por sus logros. Hay algún caso realmente inquietante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Greta Alexander, que es una de las detectives psíquicas más conocidas. Entre los casos que ha resuelto se encuentra el de la desaparición de Mary Lou Cousette en Illinois en 1983. La policía investigó durante 5 meses, pero no lograron dar con ninguna pista fidedigna, e incluso tuvieron que dejar en libertad a Stanley Holiday, novio de la chica y único sospechoso.
El policía que seguía el caso, Robert Dubois, ante las presiones de la familia de Mary, decidió contar con la ayuda de Greta Alexander. Esta se desplazó hasta el lugar y pidió mapas y planos de la zona. Se concentró y señaló el Tazgrue County, una zona. Además dijo que un hombre con unas extrañas botas había pasado justo por encima de la fosa donde se encontraba el cadáver y que este sería descubierto por un policía que tenía una mano lisiada. Añadió que la chica había sido decapitada, describió perfectamente la ropa que llevaba, cómo estaba orientado el cuerpo y hasta que se encontraba en una intersección múltiple. La policía, después de varias reticencias, se trasladó hasta el lugar indicado por la vidente y allí, cerca de un cruce de 3 carreteras, el policía Steve Treu, cuya mano izquierda estaba deformada por un accidente, descubrió un hueso que sobresalía del suelo. Era el cuerpo de Mary Lou. 22 de las 24 predicciones de Greta habían sido acertadas. Hechos, datos puntuales que han ocurrido, y ahora yo, escuchando esta historia, claro, me acordaba de uno de los últimos acontecimientos de visión remota que hemos tenido en España, que es la experiencia de Ana Castillo en la casa de las famosas Caras de Belmez, cuando hace aproximadamente ahora mismo un año describe una serie de escenas que se correspondían con la guerra civil, describe niños muertos, sangre, describe un hombre con uniforme, fíjate qué paralelismo, Carmen, que salva de un brazo a la única niña superviviente, que además se va alejando en esa escena de la guerra en un monte, un edificio que se cae y su familia es sepultada por los cascotes, con la madre decapitada, con las niñas partidas por la mitad. Eso ocurrió exactamente en el Cerro de la Cabeza, pero esta visión ocurrió casi 70 años después. ¿Cómo es posible? Imagino, Santiago, que la búsqueda de desaparecidos, no solo de objetos concretos, la búsqueda de desaparecidos también habrá sido un elemento importante dentro de la instrucción de los espías psíquicos, ¿no? Sí, de hecho, curiosamente, uno de los éxitos prácticos más sonoros de esta operación Stargate fue cuando los espías psíquicos encontraron un avión de transporte militar que además estaba cumpliendo una misión clandestina, no tenía que estar allí, y se había estrellado en un punto indeterminado de la República del Congo, además en su zona más pantanosa, en un sitio absolutamente inaccesible para los aviones de reconocimiento, y bueno, pues como último recurso se recurrió a los del proyecto experimental y dieron con el avión. Pero incluso yo creo que el desaparecido más célebre que tenemos ahora mismo, que es Bin Laden, incluso ahora mismo está bajo el ojo de estos espías psíquicos, porque varios antiguos miembros del proyecto comentaron en su momento, después del atentado del 11 de septiembre de 2001, comentaron que los servicios de inteligencia estadounidenses se habían vuelto a poner en contacto con ellos, por si acaso sus talentos pues eran de utilidad en este asunto. Y no olvidemos, por ejemplo, que aquí mismo en España hemos tenido casos, pero no de estos videntes televisivos que salen por ahí en plan frikis, sino de algunos que han colaborado con la policía, y nos lo contaba tanto Carlos Corrales, el director de Policía Científica, como el comisario general de la Comisaría de Centro de Madrid, Jesús Sánchez, nos hablaba de algunos casos curiosos. Por ejemplo, recordábamos al sacerdote Padre Pilón buscando algunos elementos con desaparecidos, utilizando el péndulo para buscar en algunos mapas, y que algunos resultados habían sido francamente sorprendentes. Si tenemos un espía psíquico que alcanzó fama importante, ese es Gerard Croiset, un hombre que no sé si por sus logros, porque claro, en todo esto luego también habrá un amplio e importante archivo de fracasos, yo estoy convencido, pero claro, cuando los logros son tan exactos como el de Mary Lou Cousset, claro, eclipsan todo. Muy brevemente, Carmen, pinceladas de la vida de Gerard Croiset para que la gente de Milenio la conozca. Al parecer tuvo muchos aciertos, Iker, porque es conocido como el radar humano o el detective del cerebro de rayos X. Podía percibir acontecimientos antes de que estos sucedieran. Croiset nació el 10 de marzo de 1909 en Laren, en Holanda, y murió el 20 de julio de 1980. En diciembre del 45 asistió a una conferencia sobre parapsicología
que impartía Ten Haf, uno de los pioneros de la investigación psíquica. Al término de esta, Creuset fue a hablar con él sobre sus capacidades extrasensoriales y el experto decidió someterle a diversas pruebas en la Universidad de Utrecht. Los resultados apuntaron que la personalidad de Creuset se parecía al conjunto de sujetos dotados investigados en otras ocasiones. Fue consultado en muchas ocasiones por la policía, ya que con tan solo tocar un objeto perteneciente a la víctima era capaz, solamente con tocarlo, era capaz de decir las circunstancias en las que se había producido el asesinato y quién era la persona que lo había llevado a cabo. Intervino en casos como el de 2 niñas que habían desaparecido en Carolina del Sur. Sin conocer siquiera el lugar donde se habían perdido, dibujó un mapa y marcó el sitio donde creía que se podían encontrar. Y efectivamente, la policía halló allí sus cuerpos. Creuset, asombrado por la exactitud de sus informes en localizar niños ahogados, asombraba sobre todo por eso. Y esto se dice que puede ser por una capacidad que quizá derive de un hecho, que el propio Creuset estuvo en peligro de morir ahogado cuando él tenía 8 años. O sea, que él por un shock, explicaron en una ocasión, un shock traumático, una experiencia de estar a punto de ser ahogado, pues resulta que adquirió ese extraño poder que, como contaba Santiago Camacho, más normal tantos han investigado. Más normal de lo que parece, porque Peter Urkos, otro también de los más famosos detectives psíquicos, es a raíz de caerse en una escalera y sufrir una conmoción cerebral cuando también comienza a desarrollar este tipo de fenómenos psíquicos. Curioso, un shock produce una apertura de conciencia, un estado alterado de conciencia que provoca este tipo de hechos. Peter Urkos, por ejemplo, es el que pilló al estrangulador de Boston, que luego, años más tarde, se encarceló a una persona, pero años más tarde se supo que la verdadera persona, el verdadero asesino, el verdadero estrangulador de Boston, era el que decía Peter Urkos. Y no le hicieron caso. Muy rápidamente, antes de que venga Katia, me gustaría conectar por última vez con Gordon Thomas, máximo especialista, autor del libro Torturas mentales de la CIA, y hablándonos de que en Europa, aquí, ya hablar de España es, bueno, hablar de Europa en general, qué está pasando, tanto en estos experimentos como en experimentos de lavado de cerebro. No hay duda de que en Bulgaria, Rumanía, Hungría, los servicios secretos solían usar este tipo de experimentos. Pero es muy difícil conseguir documentación de casos concretos. Yo estuve 2 años investigando, solo investigando el MK Ultra, y fue una investigación terrible porque sentía tanto horror estudiando y cuando conocía estas historias tan trágicas que solo podía decir, Dios mío, vivimos en un mundo horrible. Bueno, a veces uno tiene la tendencia a pensar eso, que vivimos en un mundo así, pero yo creo que siempre tiene que haber un hueco para la esperanza, ¿no? Si no, ¿qué va a ser de nosotros? La raza humana tiene que luchar hasta contra sí misma. Creyendo en el fondo que siempre hay esperanza, Santiago, probablemente poco a poco, con el desmembramiento del antiguo telón de acero, como está ocurriendo, y los investigadores como vosotros o Gordon Thomas estáis llegando a muchos documentos terroríficos que llevaban décadas y que ahora se están o vendiendo, o traspapelando, o saliendo de esos edificios que se caen, ¿no? Sí, ahora mismo está llegando muchísima información de todo lo que era el bloque del Este, información que casi llega pues a precio de saldo o prácticamente gratis. ¿Te parece que un día hablemos de los paragnostas, los telépatas, los que movían objetos tan famosos cuyas fotos inundaron el mundo de la Unión Soviética? De hecho, es un tema apasionante porque, igual que en Occidente había cierta reserva, la Academia de Ciencias Soviética, por ejemplo, era completamente abierta a la investigación paranormal y de hecho se convirtió en el único centro científico de todo el mundo donde científicos de carrera reconocida, de prestigio académico intachable, experimentaban día y noche sobre estos temas. Los 3 ganadores de ese libro en esta ocasión han sido 3 mujeres. La primera, Carmen de Aranda del Duero, nos dice: Santi, eres un valiente, tu editorial te pone guardaespaldas, ¿duermes tranquilo? Pues, hombre, duermo tranquilo, valiente no sé, y guardaespaldas no sé, pero me podían pagar un poco más, o sea. Otra mujer, Maite de Cedeira, nos dice: ahora ya no sé qué es la realidad o la verdad que hago. Pues un consejo que yo suelo decir, dudar de casi todo, ¿no? Y por último, Babi de San Sebastián nos dice: ¿en qué mundo vivimos? ¿El juez Garzón estará enterado de todo esto? ¿Cómo nos engañan? Bueno, igual podía hacer un equipo de sensitivos, quién sabe. Lo que pasa es que en todo esto, imagino, como siempre, que se airean algunos aciertos, que habrá, por supuesto, muchos errores, pero con lo que yo me quedo es con esa imagen de que la ciencia, la auténtica ciencia, la más prestigiosa, no se cierra en banda a nada y sigue explorando.
Y seguro que llamaron loco al doctor Delgado cuando hacía eso con los animales, experimentando, buscando y apostando porque en un futuro leeremos el pensamiento. Pensad lo que es eso. Santi, autor de Top Secret, lo que los gobiernos ocultan, Archivo del misterio de Duff. Felicidades, porque hay muchos más temas que tocar, guerra biológica, bueno, 1000 cosas, y lo iremos desgranando, y cada domingo nos irás dando una píldora, ¿no?, por las madrugadas, de 3 a 4. Por supuesto. Muchos mensajes de los oyentes, Iker, para terminar, no hay que dejarles con la duda, nos preguntaban y un poco intentaban adivinar ese dibujo de Carmen, a ver qué había pintado. Habrá que darles algunas claves es para que Santiago iba a darnos unos consejos de visión remota, pero será en otro programa ya. Será ya la próxima vez. Sí, porque en este no ha funcionado. A ver, ni ¿qué mi era? poder para transmitir el pensamiento, ni el suyo para recogerlo. A ver, ¿qué era? Pues lo podéis ver todo, lo Un que perro. he dibujado Un aquí. perrito. Un perro, además, es que es sencillísimo, porque es... ¿Quién te lo adivinó? Pues a mí Seguro que este sí te perro, adivinó. además, me lo adivinó Uri Geller, porque yo le pinté una cosa, digo, bueno, siempre un sol, una casa, es lo típico que le pintan a Uri Geller, pues lo voy a pintar a mi perro. Y Uri Geller me lo adivinó. Sin posibilidad ninguna No, de además verte con las en otra mismas estancia. orejas de UFO, que Sí, es un sí. cocker y tiene las orejas caídas, La nariz. los ojos así Uri muy Geller, Santi, pistones. un ejemplo de hombre que ha trabajado para compañías petrolíferas buscando hallazgo de dónde estaba bajo tierra con su mente. Y sus buenos dineros que ha ganado con ellos, sí señor.